podemos darnos cuenta, podemos ponernos a pensar en qué consiste la gracia, qué es la gracia. Cuando estaba leyendo yo el libro de 2 Corintios capítulo 1, verso 2, junto con el comentario bíblico Modi, estaba viendo que decía que en todas las cartas de Pablo, confirmando en otros libros, Efesios, Gálatas, etc., en los saludos de Pablo, en las salutaciones, podemos darnos cuenta que Pablo escribe gracia y paz a vosotros por medio de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Pero podemos darnos cuenta que todo va primero la gracia y luego la paz. Ahora, ¿qué es la gracia? Hay muchas cosas, muchos significados. Por ejemplo, la gracia es ser de agrado ante los ojos de alguien. La gracia es mostrar gratitud. La gracia es recibir el beneficio o recibir la bendición de algo. La gracia es poder recibir un favor de parte de alguien. Esa es la gracia, recibir recibir algo de parte de alguien, ¿no? Para nuestro beneficio. Y como les decía un principio, también la gracia es, como quien dice, alcanzar agrado de parte de los ojos de otra persona. Entonces, la gracia, el mediador del nuevo pacto es Jesús. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que sin sangre no iba a haber remisión de pecados, que sin la muerte no iba a haber un nuevo testamento. El testamento, hablando de lo secular, el testamento es algo que es como un legado, una herencia de una persona que cuando muere se consume, se cumple ese testamento. Por ejemplo, una persona que está a punto de morir o sabe que va a morir en algún momento, escribe un testamento o un legado, una herencia a quién, y ellos saben a quién le va a dejar esa herencia, ese legado, pero no lo pueden obtener hasta que muere. Cuando ya la persona muere, ahí esa herencia se hace real y ahí se le entrega, digamos, a la persona que le dejó ese legado, esa herencia. Asimismo Jesús, el Nuevo Testamento empezó y se hizo real ya cuando Jesús murió. ¿Y cuál era la herencia y el legado? Era a los hombres que se le daba esa herencia. ¿Y cuál era la herencia? Vida eterna y esperanza. Pero no solamente eso, sino gracia y también paz con el Padre. ¿Por qué? Porque ¿cómo podemos tener paz con Dios si no hemos recibido primero la gracia? Podemos darnos cuenta que la gracia vino por medio de que Jesús rompió el velo que separaba al hombre de la presencia directa de Dios. Es decir, que el hombre antes no tenía la oportunidad de acercarse directamente en oración ante el Padre. Porque antes eran los sacerdotes los que se acercaban ante ¿quién? Ante el Padre, ante Jehová. Pero Jesús fue el puente perfecto, hablando de santidad, de pureza, de limpieza, para que el hombre pudiera tener la oportunidad de poder acercarse ante el Padre por medio de Jesús. Miren cómo es eso. Pero, ¿cómo hacen con los pecadores? Solo hay una oración que Dios escucha de la gente inconversa, y es la oración de fe. Esa oración de fe donde el hombre acepta a Jesús como su Salvador, le da lugar en su corazón y pide que sean limpios sus pecados. Esa oración es la primera oración que Dios escucha de un inconverso, o también de una persona que se reconcilia, escucha la oración de reconciliación. Entonces, esas oraciones Dios escucha, esas oraciones que son sinceras. Dice la Biblia que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Incluso Dios trata con muchas personas para que pronto puedan venir a sus pies, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Dios sabe que para que haya paz entre el hombre y Él, es necesario primero que aquella persona sea revestida de la gracia. ¿Y qué es revestida de la gracia? De recibir ser ceñidos ¿de qué? De santidad, de pureza, por medio de Jesús. La sangre de Jesús purifica nuestras vidas de todo pecado, nos limpia y nos reviste de gracia, es decir, nos reviste de pureza y de santidad, para que cuando nos acerquemos ante el Padre pueda ver la imagen de Jesús mismo en nosotros, la santidad y la pureza de su Hijo. Aunque cometemos pecados y errores, pueda ver la santidad y la pureza. Por eso que somos llamados santos, por eso que somos llamados los santos, los hijos de Dios,
¿Por qué? Porque la santidad, la gracia de Dios ha sido revestida en nosotros. Es decir, que tenemos la oportunidad de acercarnos ante el Padre y que Él pueda aceptarnos y pueda recibirnos ante su presencia con tanto amor y misericordia. Porque la misericordia fue mostrada desde que envió a su Hijo a la cruz, y siempre ha mostrado Dios misericordia, pero se hizo real en todo el mundo a través de la muerte de Jesús. Entonces, la gracia de Dios es eso, la oportunidad que el hombre tiene de poder tener la esperanza que el hombre tiene a través de Jesús de alcanzar vida eterna. La esperanza que el hombre tiene a través de Jesús de tener paz con el Creador. Y allí voy. ¿Por qué? Porque cuando el hombre ya es revestido de gracia, de santidad, eso me hace acuerdo cuando Jacob se revistió o fingió ser Esaú, se vistió como Esaú para acercarse ante el padre Isaac. Y aunque era ciego, el padre dice que palpó y olió a quién, a Jacob, y dice que fue engañado, pero pensó que era Esaú. Y si nos damos cuenta, incluso Esaú era mayor que Jacob. Y si vemos, Jesús es considerado el hermano mayor de todos los santos, porque nosotros también somos llamados hermanos y coherederos de la herencia de Jesús. Recordemos que Jesús fue glorificado, fue llevado a los sumos sacerdotes. Él es el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Él es nuestro abogado, el que aboga por nosotros a través de sus heridas, y desde su sangre nos limpia. Él nos permite tener la oportunidad de ser perdonados, de ser limpiados. Qué hermoso, ¿no? Y podemos ver y darnos cuenta que a través de aquella historia nos podemos dar cuenta que no es que el Padre sea ciego, no, sino que la gracia de Jesús hace que el Padre pueda ver en nosotros una imagen diferente. No ve en nosotros tal vez esa persona que no merecería, ¿no? Sino que alguien que recibió la misericordia de Él mismo a través de la sangre de Jesús para poder ser salvo, de poder tener la oportunidad de acercarse ante el Padre. Ahora, ¿cuál es la paz? Dice la Biblia que a través de la muerte de Jesús hubo la oportunidad de que haya reconciliación entre el cielo y la tierra, es decir, que haya reconciliación entre el Creador y los creados, entre el Dios y los hombres, entre el Padre y los hijos que se alejaron, podríamos decir. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, recordemos en cuenta, que en la genealogía de Lucas, porque la genealogía de Lucas habla desde Jesús hasta atrás, hasta Adán. Y al final dice Adán, hijo de Dios. Es decir, que cuando Adán fue creado, fue llamado ya hijo de Dios, porque era perfecto, era agradable ante quién, ante el Padre, ante Jehová, ante la Santa Trinidad, porque en ese tiempo Jesús no estaba en la tierra todavía, o sea, no estaba encarnado como hombre. Entonces podemos darnos cuenta que Adán fue hijo de Dios, dice la Biblia, Adán, hijo de Dios. Pero ¿qué pasó? Que por causa del pecado el hombre fue como un hijo que se alejó de casa. Y podemos darnos cuenta que aún la gente inconversa de afuera es como un hijo pródigo. ¿Por qué? Porque Adán fue hijo de Dios, pero le falló al Padre, y por eso tuvo que alejarse, y por el causa del pecado muchos murieron. Pero a través de Jesús tenemos ahora la oportunidad de recibir, que la oportunidad de volver a casa, de ser nuevamente hijos de Dios. Y démonos cuenta de algo maravilloso, que es, que podemos tener paz con el Padre. Es decir, el hombre de afuera, a mí se dice en la Biblia que no hay paz para los malos, y habla de una paz que proviene de un ser superior. Hablamos de la paz de Dios. La gente de afuera que vive en pecado no tiene una paz, la paz que proviene de Dios. Dice la Biblia que Jesús le dejó la paz a los discípulos, una promesa por medio del Espíritu Santo: mi paz os dejo y mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz que Dios da es una paz perfecta, y esa es la paz que el hombre no tiene, a menos que se acerque a Dios y reciba la palabra y viva la palabra para ser un verdadero discípulo. Dice la Biblia que el que vive la palabra, el que permanece en la palabra, realmente es un verdadero discípulo, porque cree, y no solamente cree por conocimiento, sino que la vive también. Entonces podemos darnos cuenta que el hombre no puede estar en paz con Dios, al menos que haga las paces, es decir, que sea limpio, que pueda ponerse a cuenta con Dios de todo lo que ha hecho, que pueda tener una nueva vida. Entonces, esa es la gracia de Dios, la oportunidad que el hombre tiene, que si tan solo acepta a Dios, le da la oportunidad que Dios obre en su corazón,
y que se acerque el hombre arrepentido, podría ser perdonado y tener una paz con el Padre. Y qué interesante es pensar que el hombre en el mundo entero es como un hijo pródigo, porque dice la Biblia que Adán fue hijo de Dios. Dice Adán, hijo de Dios, Adán. Entonces podemos darnos cuenta que el hombre, aún inconverso que no conoce a Dios, aún así es un hijo pródigo. ¿Por qué? Porque en un tiempo, así sea por medio de Abraham, de Adán, pero fuimos nosotros también hijos de Dios algún tiempo. Pero por causa del pecado, nacimos, ¿qué cosa? Separados, alejados de ¿quién? De Dios, porque dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Es decir, que si nosotros nacemos y vamos creciendo, necesitamos aceptar a Jesús en nuestro corazón, porque dice la Biblia que solamente aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Entonces es necesario que cuando el hombre va creciendo y ya llega a una etapa donde ya conoce el bien y el mal, es necesario que acepte a Jesús en su corazón para que de ahí en adelante vaya caminándose en vivir en santidad y en agrado delante de Dios. Entonces de eso se trata la gracia. Es muy profunda la gracia, porque refleja cómo Dios en medio de un tiempo de ley le dio la oportunidad a una mujer adúltera que no sea apedreada. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, el que lance la primera piedra, aquel que esté libre de pecado. Y miren que mientras la gente se fue, solamente quedó Jesús, el único que podía condenar a aquella mujer, porque Jesús era perfecto, era Dios. Pero vemos cómo la gracia de Dios dice, ni yo te condeno, solamente ve y no peques más. Podemos ver, esa es la gracia de Dios. Dios te dice, no te condeno, porque dice la Biblia que Jesús no vino a la tierra para condenar al hombre, sino para que el hombre sea salvo por medio de Jesucristo. Podemos ver el contraste, la comparación de la historia de la mujer adúltera. Jesús le dice, no te condeno, pero ve y no peques. A veces sigue adelante, pero ya no peques. Es decir, tienes una nueva esperanza, una nueva oportunidad, pero para que ya no vivas en pecado, sino que cambies tu rumbo de vida. Y esa es la esperanza que el hombre tiene, de poder ir en esta nueva oportunidad, pero con un cambio. Es decir, ya no vivir en el pecado, sino que tomar la decisión de alcanzar misericordia a través de ¿qué? De la muerte de Jesús. Es decir, que si uno acepta la muerte de Jesús y acepta a Jesús en el corazón y deja que Jesús muera en el corazón, podemos tener la oportunidad de ser revestidos de la gracia, de la pureza y la santidad de Dios, y de tener paz con el Dios del cielo. Qué maravilloso poder pensar que el Rey de Reyes y Señor de Señores da la oportunidad a una creación de volver a tener paz. Cuánto hermoso es y profunda es la gracia, la hermosura de saber que el Hijo de Dios vino a morir para dar al hombre una oportunidad. Que Dios le bendiga mucho y que Dios los guarde. Que este mensaje siempre quede guardado y presente en nuestro corazón. Que cuán importante y maravilloso y cuán deleitoso es saber que Dios nos ha dado la oportunidad de tener paz con Él.